Hola, bienvenidos a este su programa. Aquí y ahora con Francisco tenemos un gran invitado de honor, el psiquiatra y terapeuta sexual y de pareja, César Velasco. Muchas gracias. Bienvenido, César, con este gran tema, la importancia de las relaciones sexuales en la vida de pareja. Muchas gracias, encantado de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias. Ahora, por favor, César, platícanos un poquito sobre este gran tema de gran importancia e interés. Pues mira, es decir, cuando a alguien le hacen la pregunta de qué tan importante es tu vida sexual, la inmensa mayoría de la gente la considera importante. Sin embargo, hay como un problema que tiene que ver con la manera en la que hemos sido educados, en la que no deberíamos decir que es demasiado importante, ¿no? Y entonces siempre tendemos a poner otras cosas por encima de la vida sexual. Y lo que yo insisto es que en realidad no hay una cosa que sea la más importante para sostener una pareja. Si imagináramos una mesa que tiene 4 patas, pero podrían ser 6 u 8, en realidad no importa. Cada pareja tiene como estos pilares que sostienen su relación. Y una cuestión fundamental en ese sentido es que ninguna cosa sustituye a uno de esos pilares, son insustituibles cada uno. ¿Cuáles pueden ser? Pues esos dependen de cada pareja. Entonces, pues el amor, por ejemplo, o lo que cada uno puede entender por amor. La estabilidad económica, la fidelidad, la vida social, la relación con las familias de origen, etcétera, y una de esas es la vida sexual satisfactoria, ¿no? Ahora, desgraciadamente, muchísimas parejas que tienen problemas sexuales no buscan ayuda porque uno suponen que no la van a encontrar o no va a ser adecuada o no saben con quién ir. O también lo que ocurre es que suponen que esto es normal, digamos, si gente de cierta edad asume equivocadamente que un declive o fallas en su vida sexual, pues ya como que se les acabó el 20 y entonces ya no hay manera de que la recuperen. Insisto, eso es falso. Que no deberían darle la importancia que realmente tienen porque van a ser juzgados, especialmente juzgadas las mujeres por poner interés en recuperar su vida sexual. Ahora, sabemos que la prevalencia de las disfunciones sexuales es muy grande. Se calcula que existe un riesgo del 50% de la población de en algún momento tener una disfunción sexual. Sonaría muy alto. Sí, ¿podrías explicar qué es una disfunción? Bueno, la disfunción sexual es todo aquel trastorno que tiene que ver o que impacta el buen funcionamiento de una de las fases de la respuesta sexual. ¿Cuáles son esas fases? Pues la fase de deseo sexual, la fase de excitación sexual y la fase del orgasmo. Pero hay un grupo, o sea, dependiendo de cada fase hay un tipo de disfunciones sexuales, pero hay otro grupo, que ese es el más frecuente, por ejemplo, que son las disfunciones sexuales asociadas al dolor. Entonces, por eso es que la prevalencia es tan alta. Muchas mujeres, ya sea porque tienen una infección vulvovaginal o están en el periodo de climaterio, empiezan con dolor en las relaciones. Eso se le llama dispareunia. Y eso hace que no quieran tener relaciones sexuales porque resulta muy desagradable. O no es que no quieran, pues evitan tener relaciones sexuales. De hecho, lo que sabemos ahora es que la primera causa de búsqueda de ayuda en terapia sexual en el mundo es la disminución del deseo sexual. Y se presenta además en personas jóvenes, es decir, jóvenes me refiero a mayores de 30 años, 30 a 45 años, eso es muy interesante, que además obedecen a un perfil, digamos, son personas con un nivel de educación alto, generalmente tienen trabajos estables, bien remunerados, pero con un nivel de estrés cotidiano muy alto, que
tiene un impacto directo en su deseo sexual. Eso no significa que no haya otros grupos de personas que, por ejemplo, por problemas hormonales puedan desarrollar disminución del deseo sexual, o otro que es muy importante, que son los problemas de pareja. Es decir, es difícil pretender que una pareja que está con muchos problemas, el deseo sexual surja de manera independiente. Lo que entiendo es que es multifactorial. Absolutamente. Y con mucha frecuencia lo que encontramos en la consulta es pacientes que tienen más de una de estas causas. Por ejemplo, una en hombres poco reconocida es la depresión, ¿no? Disminución del deseo sexual es uno de los primeros síntomas que aparece en la depresión, pero no es reconocida como tal. Y por otra parte también sabemos que los hombres son mucho menos proclives a buscar ayuda en salud mental por todo ese estigma. Por un tema de tabú, por un tema de educación. Entonces creo que lo más importante en este caso sería revisar qué está pasando con nuestras creencias que nos están limitando a buscar ayuda y a no poner esta parte de la sexualidad en una de nuestras prioridades, porque al final del día la sexualidad es vida y la sexualidad no se basa nada más en nuestras zonas erógenas. La sexualidad es ponerle pasión a todo lo que hacemos. La sexualidad tiene que ver con una vida sana, con una calidad de vida en donde se ve reflejada no nada más en nuestra habitación, sino se ve reflejada en todo lo que hacemos, en todo lo que, en nuestra forma de vida, ¿no? Claro, y además, sin olvidar que es una de las mejores maneras que tenemos para demostrarle a otra persona que la queremos, ¿no? Por eso es que se le llama hacer el amor, aunque algún profesor mío en la carrera de medicina nos decía que no se debería llamar así, sino expresar el amor. Y es cierto, suena como un concepto antiguo, pero sigue siendo vivo. Es decir, cuando en una pareja existe esta comunicación, esta intimidad sexual y esta experiencia satisfactoria, se hace un vínculo mucho más poderoso entre ellos. De hecho, el atractivo sexual por la pareja es muy importante al inicio de la relación. Y creo que tiene también que ver con cómo te sientes contigo mismo, independientemente antes de llegar al tema pareja, empieza con la propia relación contigo, con tu cuerpo, con cómo te vives y cómo vives la sexualidad desde tu propio inicio, ¿no? ¿Cómo vives la sexualidad contigo mismo? Antes de darle la responsabilidad a la pareja y quitando todos esos problemas que, bueno, tendría uno, claro, que ir a ver a un doctor, a un especialista cuando existe algún tipo de sintomatología de este tipo, ¿no? De entrada, ¿qué pasa con cómo nos han enseñado, educado, con todo este bagaje que tenemos de cómo se vive la propia sexualidad? Bueno, la realidad es que la respuesta sexual en las personas ha sido considerada durante siglos en nuestra cultura como algo negativo, ¿no? Con culpa. Con miedo, con algo que nos pone en riesgo, sí. Que nos puede hacer que nos convirtamos en alguien que no deberíamos convertirnos. Como que el único propósito sería la procreación. Sí. ¿Y dónde queda esta parte del placer? Claro. Y el vínculo, y dónde queda mi propia identidad. Exactamente. O sea, una persona, eso es de a tiro por viaje, es decir, cada persona que se presenta a la consulta con una disfunción sexual, la misma disfunción le cuestiona su identidad como hombre, como mujer. Es típico esta sensación de que no soy lo suficientemente hombre, no soy lo suficientemente mujer, a raíz de que tengo el problema, ¿no? Así de poderoso es esto, porque claro que nuestra sexualidad, entendiéndola como un conjunto de cosas, tú bien decías, es decir, que tienen que ver con todo, forma parte de quién soy yo. Y desgraciadamente esta serie de prejuicios, equivocaciones,
ignorancia, pues tienen un impacto directo en la gente. Y la diferencia de géneros, ¿no? Porque cómo vive un hombre la sexualidad y cómo vive una mujer, con todo este movimiento que se está dando, me gustaría traerlo aquí a la mesa también, porque no podemos sacar de contexto todo lo que estamos viviendo y todo este movimiento que se está dando de las mujeres, ¿no? De esta parte en donde estamos alzando la voz, y tiene también que ver con esta parte de la sexualidad, ¿no? Con también traer a la mesa y traer a la vida esta parte de somos seres sexuales igual que los hombres. Claro. Y tenemos en una fisicalidad y en un nivel biológico y un nivel a nivel hormona los mismos deseos, ¿no? Que culturalmente lo hayamos vivido con este tipo de estigmas, con este tipo de tabús, con este tipo, ¿no? De que generacionalmente nos han enseñado hacer de una manera distinta a los hombres, no quiere decir que biológicamente no tengamos las mismas necesidades, y que es hora de comunicarnos de manera distinta, tanto con nosotros mismos hasta con nuestra pareja, ¿no? No, y de hecho lo que se busca es que estas necesidades sean satisfechas. Exactamente. O sea, sí, claro que en un principio lo primero es cierto, las mujeres en términos de la respuesta erótica son tan excitables, tan deseosas, con esta capacidad de placer que los hombres. De hecho, ustedes las mujeres tienen una diferencia fundamental anatómica con nosotros, y es que tienen un organito que su única función, que es el clítoris, es proveerles placer sexual. Eso los hombres no lo tenemos, y si está ahí es para algo, no es por algo, es para algo. Exactamente. Y ahora, también es cierto que hay que decir que el impacto de esta educación restrictiva, culpígena, ha ido disminuyendo con el tiempo. O sea, las nuevas generaciones están debutando a la vida sexual en general de una manera más sana. Resulta muy fácil decirlo desde este punto de vista, cuando la gente ha sufrido una experiencia así de catastrófica. Parecería que no existe la posibilidad de la recuperación completa, pero la realidad es que sí existe. Y una parte que también se deja a veces de lado en la recuperación de las víctimas de violencia es la recuperación de su vida erótica. Parecería que con el solo hecho de haber resuelto la parte psicológica, emocional, psiquiátrica, digamos, automáticamente lo sexual se va a arreglar, y la realidad es que eso no existe, eso no pasa en muchos pacientes, ¿no? Por eso es tan importante la búsqueda de ayuda. Sí, ¿y qué tan importante es, regresando al tema? Porque hay muchas, de alguna manera, hay mucho que tocar en este tema, ¿no? Pero ¿qué tan importante es la vida sexual en la pareja? Sé que escribiste un libro que me gustaría que invites a la gente a que lo compren, a que lo lean, pero ya que has ahondado en este tema, de alguna manera, ¿qué nos podrías transmitir, qué les podrías transmitir a nuestro público para mejorar su calidad de vida cuando están en esta búsqueda de las relaciones sexuales en cuanto a mejorar su calidad de vida a través de esto? Pues mira, gracias por la referencia del libro. El libro se llama Historias de Consultorio y lo pueden encontrar en Amazon. Y en el libro lo que yo hice fue plantear 10 historias reales de distintas parejas o pacientes individuales a los que atendí en consulta por algún problema sexual. Insisto, como empezaba la entrevista, cuando uno pregunta en un grupo en general qué tan importante es la vida sexual para las personas, prácticamente todos dicen que es muy importante. El asunto es que no sabemos cómo lidiar con esto. Por ejemplo, es cierto que al inicio de la relación de pareja, la pasión, el enamoramiento es como un muy buen vehículo para que el contacto sexual sea muy deseado, muy excitante, muy placentero en general. De hecho, hay quien dice que no debería llamarse amor a primera vista, sino lujuria a primera vista. y tienen razón en términos biológicos, ¿no? Hay que entender que el enamoramiento es un proceso biológico, pero el enamoramiento siempre se termina.
queramos o no. Y queda la voluntad de amar. Claro, que Esther Perel, a la que tú seguramente has leído, sí. Tiene un concepto que a mí me parece extraordinario, que lo que dice es que el amor, que es distinto al enamoramiento, en realidad no es un sentimiento, sino es un verbo. ¿Eso qué significa? Que el amor se expresa en acciones concretas por el otro. Y cuando eso lo trasladamos a la vida sexual, de pronto las personas tienen como dificultades en cómo hacer para yo acercarme a mi pareja. Eso es algo que yo veo con mucha frecuencia en la consulta. Es decir, por ejemplo, algo que hago es preguntarles a la pareja, darles la opción de que escriban 5 fantasías sexuales que tienen, para que las puedan compartir con la pareja. Y con mucha frecuencia coinciden en algunas de esas cosas. Y de pronto son parejas que tienen 10 o 15 años de vida en común, que les hubiera encantado saber esto desde el principio, pero como no nos han enseñado a hablar... La comunicación, entonces estoy diciendo que es un factor es clave. absolutamente fundamental. Ahora, también es cierto que si hay algún tema difícil de hablar con la pareja, es el tema de la sexualidad. De hecho, hay estudios interesantísimos al respecto y parecería que la clave de esta dificultad tiene que ver con ver al otro a los ojos. Tiene que ver con el lenguaje no verbal. Es decir, porque como nos han enseñado que esto es muy vergonzoso, claro, por íntimo, que sí es muy íntimo. sí. Entonces, híjole, es muy difícil hablarlo. Y yo, por lo tanto lo escribes. O lugar donde yo Sí. me paro, lo digo. Hay una forma como muy práctica de poder hablar de la vida sexual con nuestra pareja, y es en el coche. ¿Y por qué en el coche? Porque decía que la dificultad estriba en ver al otro la cara. Entonces ya quitamos. Y la otra parte es que ninguno de los dos va a abandonar la conversación. O sea, no se van a salir del coche. Ahora, es muy importante plantear la comunicación en torno a nuestra vida erótica en términos, uno, de cómo me siento yo, no de cómo, o sea, qué es lo que no estás haciendo por mí. Claro, hablar de uno, porque al hablar de uno, pues no hay nada que te puedan decir. Absolutamente, porque todos, independientemente del tema, cuando escuchamos un tono, ni siquiera una palabra, un tono de reclamo, lo que hacemos es cerrarnos, ponernos como puercoespines, sí, y ya no estamos dispuestos a conversar al respecto. Entonces, cuando yo hablo de cómo me siento yo al respecto de nuestra vida sexual. Y de tus necesidades, claro, y de qué puedes ofrecer también, porque creo que el poder ofrecer también abre, ¿no? Claro, porque en el momento que yo hablo de mí, te estoy dando la oportunidad para que tú hables de ti. Claro. Y entonces ver qué podemos hacer. A ver, tú sientes lo mismo que yo, es decir, o sea, la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales es la que tú desearías, la manera en la que hacemos el amor es lo más excitante para ti o no, quisieras que probáramos otras cosas, o cuando existe claramente una disfunción sexual, busquemos ayuda, busquemos plural, claro, para resolver esto. Poner la responsabilidad en uno y en la pareja, no en el otro. Claro. Porque cambia todo el contexto. Absolutamente, eso de que ve y cuando estés, bueno, ya no regresa conmigo, se vive como una agresión, ¿no? O sea, y es una agresión. Absolutamente, porque estás hablando desde un nivel de supuesta superioridad, donde yo estoy bien y tú estás mal. Entonces, partir desde la humildad. Sí, porque las disfunciones sexuales afectan por lo menos a 2 personas. Claro. Sí. Esto es real. Sí. Y muchas de ellas tienen, por ejemplo, disfunción eréctil, ¿no? Que probablemente sea de la disfunción sexual que más sabemos ahora, después de la salida de los medicamentos para tratarla. El 80% de los pacientes con disfunción eréctil mayores de 40 años, el 80%, la causa es una causa biológica, es decir, está asociada a un problema, a una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, sobrepeso, diabetes, hipertensión, colesterol alto, el tabaquismo. Por lo tanto, con el medicamento se puede arreglar. Claro, que lo que hacen es dañar a las arterias. Y así como dañan a las arterias del corazón o del cerebro, también dañan a las arterias del pene. Y es más, les dañan primero porque las arterias del pene son más delgaditas. Claro. De hecho, en cardiología, la disfunción eréctil ya es un marcador de enfermedad cardiovascular. Es decir, se sabe que si un hombre tiene disfunción eréctil,
ya hay daño en las arterias de su corazón y de su cerebro, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Claro. Pero los hombres o las parejas de estos hombres no saben esto y entonces siempre se lo achacan a alguna otra cosa, es decir, a la existencia de otra persona, al que no me gusta, que no te gusto porque me creció la celulitis medio milímetro en el último mes. Se van a la cocina en vez de atender lo que hay porque claro, de alguna manera es más simple y más sencillo y hay que actuar con lo que hay. Pero es muy importante este conocimiento, es decir, que además te puede salvar la vida, es decir, no nada más emocional, sino físicamente la vida real. Si se descubre que lo que tienes es una hipertensión que no está controlada y por eso tienes disfunción eréctil, controlemos también tu hipertensión. También. Y eso te va a dar una mejor calidad de vida claro. y más años de vida. Claro. Sí, así de importante puede ser. Sí. Otro grupo que es muy interesante es el de las mujeres en el climaterio, es decir, después de la menopausia. Que a raíz de los cambios hormonales, muchas de ellas sí ven una disminución en su deseo sexual, pero muchas no. Pero sin embargo, la resequedad vaginal provocada por los problemas hormonales les hacen su vida sexual mucho más complicada, y entonces, por el dolor, ¿no? Claro. Y entonces tienden a eso que hablaba yo al principio, a decir, bueno, pues esto es lo normal, debería ya no hacer nada al respecto, pero no es cierto, porque el deseo sigue ahí, el atractivo por la pareja sigue ahí, la necesidad de la intimidad emocional sigue ahí. Y entonces, pues sí, qué vergüenza decirle a mi ginecólogo que me arde a la hora de tener relaciones sexuales, pero que yo sigo queriendo tener relaciones sexuales. Y la buena noticia es que existe tratamiento para eso. O sea, independientemente de que tenga 70, 80 años, yo he visto parejas después de los 80 años buscando ayuda para mejorar su vida sexual. Es decir, son parejas extraordinarias en el sentido de que han vivido siempre una vida sexual desde la salud, Pero desde el trabajo, César, desde el trabajo y desde la voluntad de querer. Y fíjate que ahorita que estás diciendo esto, a mí me marcó mucho el libro de Erich Fromm, que es El arte de amar. Sí, claro. Y me parece, la gente que me ha escuchado, que toma mucho este ejemplo, que qué se requiere para tocar un instrumento, ¿no? Cualquier arte. Voluntad, disciplina, compromiso, información, humildad para aprender de otros, ¿no? Y creo que... Y práctica. Práctica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Todas estas cosas que requerimos si quiero tocar el piano, el violín, lo que sea, ¿no? Todo lo que te iba a implicar y todo esto que conlleva alrededor para tocar un instrumento es lo mismo que necesitas para tener una relación sana en todos sentidos. Y en este caso me gustaría aplicarlo para una relación sexual sana. No, y de hecho, la metáfora es perfecta, porque de hecho esa es una metáfora que yo uso con mis pacientes cuando les pido que hagan ciertos juegos, yo les llamo juegos, no tareas ni ejercicios, para trabajando en la recuperación de su vida sexual. Y el mensaje es, imagina que el cuerpo de tu pareja fuera un instrumento musical. Haz música con ese cuerpo, ¿sí? Produce cosas, ¿no? Desde la forma en que lo tocas, ¿no? Claro. Y con eso amor, es con paciencia, con suavidad, con delicadeza. Pero a veces también con intensidad, con compasión. Sí, claro, con todo lo que harías cuando estás aprendiendo. Yo toqué el piano muchos años, ¿no? Y entonces todo lo que requería, ¿no? De tocar piezas nuevas, ¿no? Entonces de alguna manera me parece un ejemplo maravilloso porque te conecta con esta parte de salirte de la monotonía, salirte de tu cotidianidad y entrar desde esta otra visión, porque creo que lo que nos falta también en esta parte es salirnos de esta parte en donde nos vemos inmersos cuando hay algún tipo de problema, de disfunción, de dolor, sino salirte de ahí y empezar desde otro punto, desde sí se puede, desde sí hay opción, desde hay maneras de mejorar esto con esta persona, con mi pareja, ¿no? Busquemos aquí la solución. Claro, pero el principio de todo esto es el reconocimiento personal. Claro. Y en nuestra relación de que esto es importante. Exacto. Y hay que darle la importancia que tiene. Porque sí la tiene, porque la sexualidad finalmente para mí es vida.
Sí, sin duda. Es vida, o sea, la sexualidad de alguna manera es la A ver, motivación más grande. luego a la gente se le olvida esto y le causa un poco de escozor cuando lo digo, pero la inmensa mayoría de nosotros estamos aquí gracias a una relación sexual. No, sí. Y entonces ya todo el mundo se pone rojo de imaginar a sus papás teniendo relaciones. No lo hagan. Es solamente recordarlo. Sí, por supuesto que es el origen de la vida. Es el origen de la vida y no nada más con la intención de procrear, No. sino el placer también. Todos los placeres son igual de importantes para tener una vida sana y una calidad de vida y Claro. una mente saludable y sana. No, y sin duda el tener una vida sexual satisfactoria es un antídoto maravilloso para el estrés. O sea, porque con mucha frecuencia a la gente que vive en niveles de estrés muy altos, lo que le dice a la gente es bajen el estrés, pero eso es muy difícil. ¿Cómo le bajo al estrés del tráfico? ¿Cómo le bajo al estrés de la inseguridad? ¿Cómo le bajo al estrés de la situación económica? No. O sea, el asunto es que si tengo 10 de estrés, necesito 10 de relajación, ¿no? Y entonces ahí la vida sexual es importantísima. Porque nos ayuda no solo en este desahogo físico que genera una relajación, pero también en la parte emocional. También en mi autoestima, cuando un hombre o una mujer han tenido una relación sexual muy satisfactoria, se sienten bien con ellos. Conectados, te conectas Claro. desde otro nivel también. Claro. Y es gratis además, a diferencia de unas vacaciones en el Caribe o una cosa así, es gratis. Lo único que se requiere es ponerte de acuerdo con tu pareja. Y luego hay esta otra cosa que tiene la vida sexual satisfactoria que es invaluable y es esta sensación de complicidad con la pareja, donde solo tú y yo sabemos qué es lo que pasó. Y eso puede ser muy divertido, Sí. ¿sabes? Y eso nos une desde otro punto de vista y fortalece ese vínculo que tenemos tú y yo. Claro. Entonces, puro ganar, 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 ganar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habría que ganar, 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 ganar Claro. constantemente? Claro. Sí, o sea, el asunto es que todo eso que nos enseñaron, mucho de eso que nos enseñaron, son prejuicios, están basados en la ignorancia y son falsos. El que una mujer diga abiertamente, exprese abiertamente sus necesidades sexuales a su pareja es no solo normal, sino es deseable. Porque tú también lo sabes, en la vida en pareja, si en algo somos malísimos, es en adivinar qué es lo que necesita el otro, lo que piensa el otro, lo que siente el otro. Probablemente ustedes tengan una intuición mucho mayor, pero también las mujeres se equivocan a la hora de pretender imaginar qué es lo que los hombres necesitan. La expectativa mata. Claro. La expectativa mata. Absolutamente. Entonces, sí, como dices, dejamos de adivinar y preguntemos y regresamos a lo mismo que es la comunicación. Y fíjate que una de las finalidades del libro, y perdón por utilizar otra vez para hacer el comercial, el libro está diseñado para que sea leído en pareja, es decir, Qué maravilla. o sea, son 10 historias, entonces que lo lean en voz alta, de manera que ahí pueden encontrar como claves. La universalidad, ¿no? Claro, o sea, probablemente esto nos pasa a nosotros, o eso me pasa a mí, o yo, igual que uno de los personajes del libro, pues en algún momento yo pensaba eso, yo sentía eso, y entonces a partir de ahí se genera el proceso de comunicación, ¿sabes? No necesariamente hablando de tú y yo, estamos hablando de la vida sexual de otros, pero eso nos abre el canal. Y la confianza, porque Claro. a través de la comunicación se da la confianza. Absolutamente. No, pues qué maravilla. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues mira, te digo, el libro está en principio solamente en este momento como libro electrónico, va a salir en papel. Sí. Mi pobre editor está muy agobiado de todas las reclamaciones de que por qué todavía no está en papel. Va a estar en Hay papel. gente que le gusta leer, Sí, que sí. nos gusta leer en papel. Yo soy mismo de los me que me encanta. gusta leer en papel. Yo como autor me encantaría ver ya el Sí, ejemplar físicamente. Por lo pronto está en Amazon y se llama Historias de Consultorio del Dr. César Velasco. Y a mí me pueden encontrar en Facebook, Dr. César Velasco Telles. Ahí tengo una página donde todos los días subo información acerca de la vida sexual en pareja, información que ya está leída por mí, de manera que no pongo cosas fuera de lugar. Evidentemente no es una página obscena, ni pornográfica, ni nada por el estilo, es muy respetuosa. Informativa. Sí, la idea es ayudar a la gente que la lea.
Y también estoy en Instagram, es @dr César Velasco, dr de doctor. Ahí también subo cosas que tienen que ver con pareja y sexo y el amor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio. Estuvo maravillosa la plática, la disfruté mucho, la gocé. Yo también. Gracias a todos por escucharnos y compartan. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.